En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta del Padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina. Y lo hacemos con la solemnidad que requiere, pero también con la familiaridad a la que nos hemos ido acostumbrando, teniendo en el Padre Pío un santo de cabecera, un amigo en el cual aprender en el seguimiento de Cristo, fijándonos en su ejemplo y implorando su intercesión. Nuestras misas mensuales al Padre Pío hacen que verdaderamente su figura esté presente en nuestro orar cotidiano y por tanto que hoy que celebramos su fiesta lo sintamos más cercano y familiar. Pues bien, hay dos aspectos que quiero resaltar y que recogen de alguna manera la epístola y el Santo Evangelio, y que nos descubren realmente lo que fue el paso del Padre Pío por este mundo. Verdaderamente, San Pío supuso una implosión de lo sobrenatural en tiempo del empirismo y del racionalismo, cuando todas aquellas teorías parecían un cuento de viejas, algo muy anquilosado, en un pasado quizás glorioso, pero que ya no tenía que decir al hombre. De repente Dios nuestro Señor escoge a este sencillo fraile del sur de Italia para ser instrumento de su misericordia, y al cual le da unos dones sobrenaturales, particularmente esos estigmas en su carne, en su cuerpo, con los cuales él mismo se identifica con Jesucristo crucificado, evocando aquel deseo de San Francisco de Asís, en cuya escuela aprendió no solamente la vida religiosa, sino a vivir lo esencial de la vida cristiana, que no es el identificarse únicamente con Cristo, sino querer llevar la misma vida de Cristo, y particularmente los momentos claves de esta vida, que son los de su pasión y muerte. Por tanto, el Padre Pío fue escogido para ser privilegiado con una carga, con un sufrimiento, el de padecer en su propia carne los dolores de la pasión y de la cruz. Y por eso encontramos en este sencillo fraile un representante altísimo de nuestro Señor Jesucristo, porque su vida fue una plena identificación con el Señor. Verdaderamente Él se definía como un hombre de oración. Soy un pobre fraile que reza. Y esto marcó su día a día, marcó su experiencia de Dios, su intimidad con el Señor, porque estos dones extraordinarios solamente se pueden recibir cuando un alma ha sido acrisolada en el altar de la plegaria, de la oración, de la intercesión, en el altar del sacrificio. Él, como dice San Pablo, portó en su cuerpo las marcas del Señor y se hizo visible para los hombres el rostro de la redención. Es decir, que en Jesucristo, representado en el Padre Pío, podemos entender nosotros cómo esa misericordia de Dios es un manantial que por medio de sus ministros se perpetúa en la historia de una forma inagotable. El aspecto que quiero resaltar del Santo Evangelio es que de tantos doctores y teólogos
que dio el siglo XX, este sencillo fue escogido de Dios para revelar los dones del Señor. Y así, Dios rompe siempre nuestros esquemas. Dios echa por tierra nuestros pronósticos, porque lo que es despojo del mundo es elegido y ambicionado de Dios. Y por tanto, en la humildad y en la sencillez, como tantas veces en la historia de la salvación, se manifiesta la fuerza y el poder de Dios. El Padre Pío oyó del Señor estas palabras que hoy se dicen en el Evangelio: carga con mi yugo y aprende de mí. Cargó con el yugo del Señor, que no es como aquel antiguo yugo de Israel, que nos dice la epístola a los Hebreos, que ni nosotros ni nuestros padres podíamos cargar con él. Tampoco son aquellas pesadas cargas que cargaban los fariseos, y sin embargo ellos no eran capaces de aligerar ni un ápice ese lastre. El yugo del Señor es suave y su carga es ligera. Y por eso San Pío entendió que el fruto de esa experiencia mística era precisamente aliviar, como el Señor, el agobio, el sufrimiento de los hombres. Precisamente su obra más prestigiosa se llama Casa Alivio del Sufrimiento, Solievo de la Sofferenza, porque él quiso verdaderamente cumplir lo que hoy Jesús nos dice en el Evangelio, siendo otro Cristo con todas las consecuencias. Y por tanto nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Tenemos que cargar con nuestra cruz, tenemos que unirnos a Jesucristo en el sacrificio redentor cada vez que participamos en los sagrados misterios, en la Santa Misa. Que tenemos que hacer de nuestra vida una ofrenda grata a Dios, pero tenemos que ser también alivio de las cargas que los hombres portan en su vida, ser alivio de las cruces de los demás, como buenos cireneos, que no obligados, no voluntariamente, queremos aligerar esa carga ligera, ese yugo suave. En esta fiesta de San Pío de Pietrelcina, imploramos de este santo las gracias que queremos obtener de Dios, como una expresión de confianza en la misericordia divina, pero nos fijamos también en el ejemplo de su paso sobre la tierra. En él evocamos la aspereza de San Juan Bautista llamando a la penitencia. Tantos que acudían a aquel confesionario de San Giovanni Rotondo no se encontraban un rostro amable y sonriente, sino la contundencia de que hemos de convertirnos de nuestros pecados y volver nuestra vida hacia Dios. Aquellos que acudían en masa a presenciar el santo sacrificio de la misa que el Santo Padre Pío celebraba, no buscaban un entretenimiento humano, breve, espontáneo, improvisado, sino adentrarse en el misterio de Dios que durante horas se prolongaba y que hacía presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el altar. Queridos hermanos, el Padre Pío es para nosotros una llamada a la exigencia en nuestra vida cristiana. Que escuchemos la voz del Señor que nos invita a aprender de Él, que es manso y humilde, precisamente fijándonos en este siervo suyo que hizo de la mansedumbre y de la humildad la característica esencial de su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.